Estamos de regreso, 8 de la mañana con 15 minutos. Gracias por su preferencia y sintonía en este espacio informativo, todavía con bastante para ustedes que nos están sintonizando. Y sabemos que uno de los ámbitos más afectados durante esta contingencia por el COVID-19, durante esta emergencia sanitaria, ha sido sin duda alguna todo aquello que tiene que ver con la educación de los niños, de las niñas. Pero si nos ponemos a pensar entonces que es un panorama y es un tema complicado, ahora imaginemos qué es lo que pasa o qué es lo que pudiera pasar todavía con los niños y las niñas migrantes. Para hablar sobre este tema nos enlazamos esta mañana con la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, investigadora además en esta materia. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Miriam. Es un gusto estar de vuelta en tu programa. Gracias. Y yo le decía a la gente que uno de los ámbitos más afectados, doctora, sin duda alguna, no me dejará mentir, pues es lo que tiene que ver con la educación por todo este tema del COVID. Pero ¿qué tal ahora a la niñez migrante? ¿Cómo les impacta a ellos, doctora? Sí, mira, es muy importante lo que acabas de decir, Miriam. Hay que también poner en contexto, la situación educativa en nuestro país ya era de por sí difícil antes del COVID, claro. ¿Verdad? Tenemos millones de niños que no tienen acceso a la escuela, millones de niños que desertan la escuela, millones de niños que migran, ¿verdad? Y que no tienen acceso a la escuela, a los lugares donde migran. Eso es por una parte. Por otra parte, el COVID también ha desnudado aún más la difícil situación que enfrentan los niños y adolescentes migrantes como el grupo más vulnerable. Estas dos variables ya estaban desde antes del COVID y es importante puntualizarlo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la situación, Niria, es más difícil, más ahora en tiempos del COVID-19 y más ahora que el sistema de educación pública en el país se ha tenido que transformar para tener que enseñar virtualmente a todos los educandos del país. Esto pone en desafío varias cosas, por ejemplo, la accesibilidad que puedan tener los niños, niñas y adolescentes para tener computadora o internet, por ejemplo, también el entendimiento sobre estas nuevas tecnologías que para muchos es nuevas, ¿verdad? Doctora, ¿a quién le corresponde, doctora? Porque toca usted un tema muy importante, evidentemente esta nueva modalidad, esta educación virtual de la que sin duda pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Todos los sectores están aprendiendo. ¿Quién debe de garantizar que tanto niñas como niños y adolescentes migrantes tengan acceso, ¿no?, a estas herramientas tecnológicas? Sí, mira, es una buena pregunta. Es un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Te explico, Niria, ¿cómo podemos proveer de información hacia los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, en especial hacia los niños, niñas y adolescentes migrantes en espera de refugio en Sonora, si no sabemos dónde están, cuántos son, qué están haciendo? Hasta ahorita no tenemos un diagnóstico. He preguntado directamente a la Comar, a la Comisión de Atención al Migrante y Refugiado. Hace 2 semanas fui invitada a un conversatorio y pregunté directamente al representante de la Comar que estaba en ese conversatorio y me dice que no sabían cuántos son, que me iba a hacer llegar el dato a posteriori. Estoy esperando el dato, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber dónde están, qué necesitan si no los conocemos, por una parte? Por otra parte, estos niños, niñas y adolescentes migrantes que están esperando refugio en libertad en Sonora, necesitan ser informados que tienen derecho a la educación independientemente de su situación migratoria. Es por ello que ahí entra el Instituto Nacional de Migración. Los casos que hemos recibido en las asesorías escolares gratuitas del Colegio de Sonora, que son 5 casos de Guatemala, de Honduras,
Honduras y de El Salvador nos refieren que fueron notificados en las oficinas del Instituto Nacional de Migración una vez que fueron puestos en libertad para esperar el refugio, que no tenían derecho a la educación los niños hasta que su proceso concluyera. Cosa más falsa. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación. Así tenemos casos de niños que han tenido que esperar 6 o 7 meses aquí en Hermosillo, Sonora, para ir a la escuela. Y por último tenemos la Secretaría de Educación y Cultura. Una vez identificando dónde están los niños, quiénes son, etcétera, pues proveerles herramientas para el registro y para que puedan acceder a la escuela. Por ejemplo, el registro, Niria, va a ser virtual, el registro para el nuevo ciclo. ¿Cómo le van a hacer? Claro. Sí, entonces es un círculo lo que estamos viendo, donde se requiere la participación transversal de todas las instituciones que competen. ¿Pero qué nos dice entonces que no sepamos o no se sepa a ciencia cierta, con claridad, cuántos de estos niños son y en dónde están? Por ejemplo, ¿qué nos dice esto? Sí. Pues nos dice que necesitamos que trabajar mucho en relación a ese tema. Este tema, Niria, converge con el descuido de años y años y años de la población migrante en tránsito. Convergen también las caravanas migrantes recientes de los últimos años y converge también la presión de Estados Unidos para que México aceptara ciertas situaciones que no estábamos acostumbrados a aceptar, como por ejemplo que los niños, niñas, adolescentes y sus padres solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen el asilo aquí en México, ¿verdad? Hay aproximadamente 65,000 personas que están esperando asilo para irse a Estados Unidos, lo están esperando en las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Cómo le están haciendo los niños? ¿Van a entrar a la escuela mientras esperan el asilo? Pues no sabemos, ¿verdad? En términos de los niños, niñas y adolescentes en compañía de mamá o papá o ambos que están solicitando refugio para quedarse aquí en Sonora, no sabemos cuántos son, y precisamente esto nos habla de una desorganización que se tiene y que se tiene que también trabajar en conjunto con todas las instituciones, los organismos de la sociedad civil, privada, etcétera, que tienen información. Hace 2 semanas recibí la llamada de una persona para que el Seminario Niñez Migrante los apoye para conseguir la escuela a un niño de 9 años de El Salvador. Tiene 7 meses sin ir a la escuela aquí en Hermosillo, Sonora. ¿Cómo llegó a nosotros esa persona? ¿Cómo a través de esto que estamos haciendo, Niria, de escuchar una entrevista por teléfono con tu servidora, de leer alguna nota en el periódico, etcétera, y se acercó a nosotros? Entonces, esa es nuestra parte que estamos haciendo en el Seminario Niñez Migrante, ¿verdad? Sirviendo de puente para apoyar a esos niños a inscribirlos a la escuela. Pero es una pequeña parte lo que podemos hacer nosotros. Claro, ¿cuánto le cuesta o cuánto tiene que invertir el gobierno mexicano para poder garantizar, doctora, que esos niños, niñas y adolescentes que están en tránsito, pues en ese proceso reciban educación? Bueno, es una buena pregunta que yo no sabría contestar en términos económicos, ¿verdad? Pero en términos de infraestructura necesitamos más personal en la Comar, ¿verdad? Necesitamos personal capacitado, instruido, profesionalizado aquí en las oficinas del INM para que reciba la información, Niria, cabal de la Secretaría de Educación y Cultura, establecida en las normas de registro y de certificación, donde dice que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, es decir, que esa información fluya para que los agentes del INM o el personal operativo dé esa información, ¿verdad? También necesitamos que esas normas se transmitan a todo el personal de las secretarías de educación en todo el país, no nomás aquí en Sonora, que cada integrante de las oficinas de educación, maestro, director de escuela, secretaria,
cualquier persona que trabaja directamente con los niños y en ese ámbito sepa el derecho que tienen estos niños a recibir educación independientemente de su condición migratoria. También se requeriría, Niria, una campaña de comunicación exhaustiva por todos los medios en cada localidad donde se vierta este mensaje. Si tú eres migrante en espera de refugio en Sonora, por ejemplo, y tienes hijos, tus hijos tienen derecho a ir a la educación, a ir a la escuela, comunícate a este teléfono. Todo eso es lo que se necesita hacer, ¿verdad? Claro. Porque mientras tanto, pues estamos así, casos que aparecen aparentemente aislados, pero como en el caso de este niño de El Salvador de 9 años, ¿cuántos niños hay aquí en Hermosillo, en Cajeme, en Nogales, en Guaymas, etcétera? Hablando de Sonora. Y así nos podemos extender a todos los estados. Sí, y que desconocen además que tienen derecho a la educación. ¿De qué países posiblemente son estos niños? ¿De dónde vienen? Supongo que la mayoría de Centroamérica. Sí, totalmente. Estamos hablando de Centroamérica, aunque tuvimos conocimiento que en las áreas rurales cercanas a Guaymas, Sonora, San José de Guaymas, hay niños también de otro continente. ¿De otro continente? De otro continente, ¿verdad? No el continente americano, estamos hablando de África, por ejemplo. De África, ¿sí? Exactamente. Sí, claro. Entonces nosotros aquí en el Seminario Niñez Migrante hemos recibido a 5 niños, un par de hermanas solicitantes de refugio de Guatemala, un par de hermanos también, otros niños solicitantes de refugio de El Salvador. No habían ido a la escuela porque les indicaron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración aquí en Hermosillo, una vez que estuvieron ahí por 2 meses y luego fueron puestos en libertad para que esperaran el trámite en libertad, les fueron notificados que no tenían derecho a ir a la escuela los niños hasta que su trámite pasara. Y eso no es cierto. Entonces, toda esa información se requiere una campaña exhaustiva, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, por parte de la Comar, por parte del Instituto Nacional de Migración, para ponerse de acuerdo a difundir estos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes para entrar a la escuela. Que los hagan valer, que los hagan valer estos derechos, ¿no? Estamos hablando de estos derechos escolares. Hay más derechos para cuando son migrantes que están solicitando refugio y que son aceptados, su derecho a la salud, su derecho al trabajo, su derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero sobre todo, y con eso quiero terminar, ninguna localidad, ningún estado, ningún país debe de estar por encima de reglas internacionales que establecen que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación. Estas reglas internacionales y normas internacionales están por arriba de cualquier decisión local. Ahí está, y más claro ni el agua, entonces ahí está, doctora. Pues muchas gracias entonces, en verdad, por esta información. Le vamos a dar seguimiento sin duda alguna a todo lo relacionado con la educación, todos esos derechos pues que tiene la niñez migrante. Saludos, doctora. Estamos a la orden, gracias.